Bienvenidos una vez más a este canal y a Historias de Cuarentena. Hoy desde acá, desde la ciudad de Nueva York, donde tenemos buenas y malas noticias. Las malas noticias, el gobernador Andrew Cuomo ha señalado que van más de 22.000 fallecidos por el coronavirus y más de 250.000 casos positivos. La buena noticia es que el gobierno, junto con varios comerciantes pequeños y medianos, han empezado a discutir la apertura formal de la ciudad para los próximos días. Las personas que tengan algún establecimiento comercial que deseen abrir las puertas tienen que establecer una serie de protocolos establecidos por el gobierno estatal y local para poder abrir nuevamente sus puertas y darle la bienvenida a los consumidores, pero todos bajo el criterio protocolar del uso de la máscara y de los guantes y tener pues la distancia social que se ha establecido como regla en esta ciudad y en muchos otros países del mundo. Hoy tenemos una invitada especial y me va a acompañar en esta entrevista Laura Petty, a quien le damos la bienvenida también desde acá, desde la ciudad de Nueva York, y conversaremos en breve con la subsecretaria de Relaciones Exteriores del gobierno interino de Juan Guaidó, pero también la representante de Venezuela en Francia, Isadora Zubillaga, quien nos va a contar no solamente todo lo que ha experimentado durante su cuarentena, sino que nos va a hablar de todos los avances que se han hecho en relación a su posición en Francia, a su posición en Europa y también sobre Venezuela, obviamente. Así que bienvenida, Isadora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a tu audiencia por escucharnos. Me encanta poder tener esta oportunidad. Ha sido un mes, es más, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el sexto domingo que estoy dentro de mi casa, gracias a Dios con mi familia, y trabajando muchísimo, pero bueno, muy preocupados como todo el mundo por lo que está sucediendo alrededor nuestro. Así que trabajando sin cesar para que podamos salir de esto y que sea pronto y que además podamos levantarnos de nuevo y poder reconstruir lo que tenemos. ¿Te ha cambiado muchísimo la rutina de tu vida estar en cuarentena? ¿Sabes qué? No me ha cambiado tanto porque lo que yo hago es trabajar. Yo trabajo 24 horas, 7 días a la semana y esto lo que ha hecho es maximizar la cantidad de tiempo que uno tiene para trabajar, porque ahora no tienes que, digamos, gastar tiempo en trasladarte de un sitio a otro. Las comidas son más cortas porque estás dentro de tu casa, la dinámica te permite más horas de trabajo si eso es lo que te propones, ¿no? Yo creo que es importante comentar esto. Como todos nosotros los venezolanos, nos ha tocado vivir los últimos años muy complicados. Yo tengo ya 6 años fuera de Venezuela, pero en estos 6 años he trabajado mucho con los presos políticos. Y los presos políticos me han enseñado muchísimo sobre lo que significa la resiliencia que se requiere para poder vivir en confinamiento. Y por supuesto que no se comparan, ni pretendo comparar lo que uno está viviendo hoy en día, el mundo entero en este confinamiento, con lo que viven nuestros presos. Pero sí hay lecciones que se pueden sacar de allí. Y yo he aprendido de ellos saber concentrarse, tener disciplina, trabajar todos los días, mantener un horario, dedicarse a 3 elementos fundamentales, como lo ha dicho desde Leopoldo López, Loren Salé, John Goycochea, Rosmith Mantilla, todas estas personas con quien yo he tenido la oportunidad de compartir durante sus confinamientos que han sido muy, muy duros, dedicarle tiempo al estudio, al trabajo, dedicarle tiempo a lo espiritual o a lo familiar, en el caso de nosotras que podemos estar en estos confinamientos que, como digo, no tienen nada que ver, pero estamos dentro de una dinámica familiar, también tenemos que ser mamá, recoger la casa, cocinar, limpiar y además entonces trabajar y también dedicarle un poco de tiempo a la actividad física en la medida de lo posible. Entonces, bueno, yo creo que si uno mantiene un ritmo riguroso de disciplina y de determinación y de buen humor, las cosas se llevan mejor. Isadora, tú eres la representante del gobierno interino en Francia, estás en París, pero entiendo que en este momento que estás pasando tu confinamiento en España.
¿Qué información tienes de cómo se está manejando la situación del COVID específicamente con la comunidad venezolana? ¿Qué información tienes de los venezolanos en París y cómo están Sí, viviendo con el COVID? sí, estuvimos en Francia hasta los primeros días de marzo, justo antes de que cerraran las fronteras. Estuvimos presentando allí el Plan País del presidente Guaidó y tuvimos una serie de visitas de mujeres y hombres diputados de la Asamblea Nacional que fueron a hacer una serie de denuncias. Y luego me tuve que venir a Madrid, donde tengo a mis hijos, para encerrarnos aquí en la casa, ¿no? Eh, pero sí te quiero comentar sobre algunos casos que hay en Francia. Nosotros hemos estado atendiendo a través de las distintas asociaciones y la sociedad civil. Yo he hecho un trabajo que yo siempre digo esto para los que me conocen. Los representantes de Venezuela, en este caso yo tengo el honor de poder representar al gobierno interino del presidente Juan Guaidó, pero los representantes de Venezuela, de la libertad, de la lucha que nosotros representamos, son los miles y miles y miles de venezolanos que viven en el exterior. Es la diáspora, la gran embajadora de Venezuela ante el mundo. Y yo desde que llegué en esta posición que tengo desde el año pasado, que llegué a París, lo primero que hice fue buscar y encontrarme y escuchar a las personas que ya venían haciendo trabajos en Francia, a las distintas asociaciones, porque el tema de la crisis humanitaria de Venezuela venía de mucho más atrás. Entonces ya existían organizaciones que venían trabajando estos temas. Y con ellos me he apoyado en las últimas semanas, básicamente, para atender a algunos casos de venezolanos que están, digamos, que se quedaron atrapados en esto. Hay 9 casos de personas que quieren regresar a Venezuela, que sus vuelos no salieron. Entonces estamos apoyándolos en la medida de lo posible. Y bueno, como ustedes saben, allí hay una embajada que está en manos del régimen usurpador y ellos, creo que entiendo, ni siquiera abren la puerta. Entonces, bueno, nosotros tenemos limitaciones, pero dentro de las limitaciones que tenemos grandes recursos en el sentido humano. Entonces hemos atendido y hemos logrado a través de estas asociaciones, y el trabajo, el mérito es de ellos, de las asociaciones civiles que están en Francia. Hemos podido apoyar un poco con algunos apoyos de comida, algunos apoyos de facilitar logística e información legal. Yo me comunico con el gobierno francés para poder buscar alternativas, incluso hasta de refugios y albergues, mientras se resuelve la situación y vuelven a implementarse vuelos más adelante. ¿Cuáles serían estas asociaciones a donde cualquier venezolano que esté en este momento en Francia que quiera recurrir y quiera solicitar ayuda, a dónde puede dirigirse? Sí, bueno, yo tengo en las redes sociales de la embajada están alistadas todos los números y todos los, de hecho, no solamente de Francia. Estamos hablando de que en todos los lugares donde hay una representación del gobierno interino, existen entonces las redes por las cuales nos pueden contactar. Así que, bueno, mis redes están allí. Yo, si quieres, ahora les paso una foto para que la puedan incluso publicitar ustedes. Y si hay algún venezolano que esté en una situación que necesite de, por ejemplo, asesoría en materia legal, si hay que extender algún documento, cuáles son las necesidades que puedan tener, nosotros los podemos guiar. Si hay alguna persona en París o en cualquier lugar de Francia que tenga problema o con el asilo o con algún acoso o que esté preso por algún tipo de incomunicación o de mal comunicación, ¿ellos van hacia donde están ustedes o van a la embajada de Venezuela? Y en ese caso, si ustedes hacen la gestión frente al gobierno francés y a la vez los del régimen hacen la gestión, ¿cómo se maneja esa diligencia? Porque es interesante conocerlo, ¿no? Acá tenemos solamente un representante Guaidó y la cosa se hace un poco más sencilla, pero allá son 2 personas, ¿no?
Sí, bueno, muy buena tu pregunta, Maybor. Nosotros, ya los temas de asilo y temas de estatus legal son distintos al contexto actual del COVID-19. Nosotros en Francia, además, contamos con Rosmit Mantilla, que lo mencioné anteriormente, un diputado de la Asamblea Nacional, ustedes lo conocen seguramente, que ha sido preso político, y él desde Francia ha estado apoyando la gestión para poder ayudar con todo lo que tiene que ver con solicitudes de asilo y estatus migratorio, incluso también trabajando muy de la mano con organizaciones como Amnesty International. En el tema que preguntas específicamente de cómo es mi relación con el gobierno francés, es muy importante, porque nosotros hacemos lo que más podemos, o sea, es decir, nosotros tratamos de informar al gobierno francés cuáles son los casos que existen. Yo tengo una relación directa con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. Yo creo que yo tengo muchísima relación con las distintas instituciones. No sé, no me consta cuál es la relación del equipo de la gente del régimen, porque no los escucho mucho en realidad. O sea, yo tengo una excelente relación, por ejemplo, con todos los embajadores del Grupo de Lima, con todos los embajadores del grupo de embajadores de América Latina, así como con el gobierno francés. Pero nunca te ha obstaculizado o te han dicho, no, tú no puedes venir porque aquí está el chavista. No, todo lo contrario. Lo que estoy tratando de decirte es que es todo, o sea, yo creo que el gobierno francés con quien se relaciona con nosotros, tanto así bueno, que recibieron al presidente Juan Guaidó en el Eliseo, el presidente Macron, y le dedicó un tiempo importante de su agenda. Yo me he reunido 3 veces ya con el presidente Macron, digamos, en el 2018, en el 2019 y en el 2020. El régimen no se ha reunido nunca, no tienen ningún tipo de acceso. Y en esas conversaciones, Isadora, en esas conversaciones con el gobierno, yo sé porque tengo un conocimiento de hace ya más de 3 o 4 años que se han venido realizando investigaciones desde el gobierno francés para la ubicación de fortunas malavidas de chavistas enchufados, etcétera, que escogieron Francia como su primer destino para no solamente colocar sus capitales, sino para gastarlos. En esas investigaciones que ya sé que tienen un tiempo, ¿tú te has topado con algo? ¿Te han solicitado colaboración para que de alguna manera contribuyan a esas investigaciones? ¿Hay acciones? ¿Sabes de alguna situación en particular que se haya tomado? ¿Alguna decisión? Bueno, mi relación es bastante política. O sea, yo lo que hago es tratar de transmitir ese mensaje que tú acabas de describir. Nosotros hemos estado en el Senado francés, como tú sabes, hubo una resolución muy contundente donde el Senado francés dijo muy claro que no van a aceptar que en Francia se paseen los corruptos violadores de derechos humanos que han saqueado al país de Venezuela de la manera en que sabemos que lo han hecho. Con lo cual hay una visibilización que es muy importante, no solamente ante el Senado, sino también ante el Congreso, la Asamblea Nacional en Francia y todas las instituciones. Entonces, ese trabajo se tiene que hacer y de nuevo te repito, no solamente se hace en Francia, se hace en todos los países. Nosotros estamos constantemente denunciando ante los parlamentos, ante el Ejecutivo, la situación que existe de los capitales, como tú bien sabes, y tratando de hacer ver que es muy importante lo que nosotros hemos logrado hasta ahora y que quisiéramos ver más de sanciones individuales a estas personas bueno, que por un lado han hecho actos de violación de derechos humanos y cometido crímenes de lesa humanidad, y por el otro también los que además han robado y han desfalcado al país a través de testaferros o directamente o a través de familiares. Y ese trabajo ha sido incansable, pero no solamente desde ahora, desde hace un año, sino desde hace mucho tiempo. ¿No has visto por ahí a la hija menor de Hugo Chávez o a una de las hijas menores de Hugo Chávez y a la ex esposa María Isabel? No, nunca me he encontrado con nadie y no creo que sean tan visibles, pero bueno. La semana pasada, Isadora, se desató una polémica porque surgió una información acerca de unos pagos que recibirían los diputados de la Asamblea. ¿Hay pagos o no hay pagos para los diputados?
Bueno, la información es la información que sacó el comunicado de la Asamblea Nacional y de Presidencia. Yo creo que está muy claro la situación y tal como está. Yo creo que es muy importante y sí soy muy clara con esto. En primer lugar, considero que el trabajo se paga. Nadie trabaja gratis. A mí eso, yo no entiendo el que pretenda que la gente trabaje gratis. O sea, hablemos claro, eso en el mundo entero eso no existe. Entonces pensemos que esta gente tiene 5 años desde que fueron electos y nunca les han pagado un sueldo. O sea, ya eso es algo que hay que ponernos a reflexionar. Creo que es importante. Nosotros también, los embajadores, trabajamos todos ad honorem. Y llega un momento donde uno sí tenemos que avanzar y los presupuestos se tienen que aprobar y los servidores públicos tienen que hacer una declaración de sus bienes y tener sus recursos para poder vivir, para poder comer, para poder trasladarse de un sitio a otro. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que hubo una noticia que corrió, que se descalificó y es importante que los venezolanos sepan, ¿no?, que eso no fue así. Yo creo que nosotros estamos viviendo una situación tan terrible como país. Y lo que nos viene es tan peligroso que nosotros podamos entrar, nuestro país, nuestra Venezuela, que nadie podría haber pensado que nosotros podamos entrar en este momento en un periodo de hambruna, que nosotros tenemos que dedicar todo nuestro tiempo, todo nuestro empeño en trabajar por Venezuela, en trabajar por los venezolanos. O sea, yo estoy segura que ustedes están de acuerdo conmigo y los que me están oyendo. Aquí nadie puede dormir tranquilo. Aquí yo ni duermo, para empezar, porque yo lo único que quiero es dedicarle la mayor cantidad de tiempo y de energía posible para ayudar a mi país a que pasemos esta etapa oscura, esta etapa gris, y además por interés propio. ¿Sabes cuál es mi interés? Yo quiero que mis hijos crezcan en Venezuela. Yo no quiero que mis hijos crezcan en Europa. Yo quiero que mis hijos crezcan con sus abuelos que no los tienen cerca. Entonces, mi interés personal es ver a un país que pueda reconciliarse con una familia venezolana que se pueda reencontrar lo más pronto posible. Isadora, en el marco de todo este proceso y plan de transición que se ha venido presentando primeramente desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos y posteriormente pues varios de los voceros del gobierno federal han señalado que una parte de ella vino como una presentación que se hizo en las negociaciones que se estaban haciendo con el régimen o las discusiones del diálogo en Barbados. Ese plan de transición que conlleva una creación de un consejo de gobierno para la transición, etcétera, que ya ha sido rechazado por el régimen como era de esperarse. Ellos no tienen la más mínima intención de abandonar el poder. Eso tiene una segunda etapa y tiene que haber una presentación de una nueva estrategia. O va a seguirse o a retomarse la vieja estrategia, o hay algo que uno no conoce todavía, pero que necesariamente debe aparecer porque pareciera que en estos momentos el coronavirus permitió que el régimen se encerrara y controlara y se ve como que estamos perdiendo el espacio que se había conseguido luego de esa gira de Juan Guaidó por toda Europa y etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que viene después? Este plan de transición pareciera que ya no va. Ahora, ¿qué viene? Sí, bueno, te cuento en primer lugar, es muy importante para la audiencia. El plan del gobierno de emergencia nacional lo propone el presidente Guaidó. El plan de transición, plan de emergencia, plan de transición, plan de reconciliación, el Democratic Framework, como lo quieras llamar, es un producto que viene de los venezolanos. Es más, cuando hablan de que es el punto de arranque de este gobierno de emergencia, es el punto final de las conversaciones de Oslo, significa que es algo que también en el cual el régimen participó, porque ellos participaron de las conversaciones de Oslo. Entonces, esto primero que digo, lo digo porque tenemos que dejar muy claro que esto es un planteamiento de los venezolanos, que ataja el gobierno de los Estados Unidos y lo plantea en esa rueda de prensa que dio el secretario Pompeo. Pero no nos olvidemos que también es algo que venía trabajando el Grupo de Lima, porque cuando ves la reunión del Grupo de Lima este año, también ellos están haciendo un planteamiento
básicamente idéntico. Y también es el planteamiento que venían hablando los europeos con el Grupo Internacional de Contacto. Entonces, lo importante de esto es que es un sitio donde vienen, se unifica todo el discurso. Se unifica un planteamiento que es una iniciativa que viene de adentro, de los venezolanos, y que se unifica con el planteamiento y el consenso de Europa, con Estados Unidos, con el Grupo de Lima, con el Grupo Internacional de Contacto. Esto es muy importante tenerlo en mente, porque yo creo que nos da por primera vez un vehículo muy fácil de materializar, muy válido. Aquí ya nadie puede decir, mira, nosotros nos hemos reunido con el alto representante Borrell en Naciones Unidas, en Europa, con los jefes de Estado, con los presidentes de los países más importantes del mundo, miembros del P5 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y todos dicen que esto es un vehículo que tiene sentido. Es decir, crear a través del Gobierno de Emergencia Nacional un Consejo de Estado donde también pueda participar el chavismo democrático y que pueda tener como función principal destrancar primero la situación humanitaria, que entre la ayuda humanitaria, que de nuevo insisto, esto es lo más importante porque la gente se está muriendo de hambre, y que este Consejo de Estado también pueda llevar a buen puerto unas elecciones presidenciales en un periodo de tiempo, entendiéndose lo más pronto posible, se habla de 9 a 12 meses, creo que es un enorme avance. Yo no veo para nada que esto haya sido un retroceso, yo creo que, y de hecho esto ha pasado todo dentro del confinamiento, porque esto ha sido todo en el mes de abril, y por eso te dije al principio que estamos trabajando más que nunca, 24 horas sobre 7. No, cuando yo te digo que no va es porque el régimen informó que no tenía la más mínima intención, lo rechazó. Nosotros estuvimos al tanto en el tema de las Naciones Unidas cuando se empezó a discutir y de hecho hubo un comunicado del canciller del régimen donde señalaba y rechazaba la injerencia. Esta semana, particularmente el día martes, hubo un encuentro en el Consejo de Seguridad donde se discute a partir de una posición de Rusia el tema de no solamente todo este proceso que se ha venido empujando desde los Estados Unidos y con los aliados, sino también el hecho que el gobierno de los Estados Unidos a través del Comando Sur reforzó las políticas antinarcóticos en el área del Caribe y en el área del Pacífico, lo que fue considerado, de acuerdo a algunas versiones que surgieron de esa reunión por parte de Rusia, como una presión para violar la soberanía de los Estados Unidos, entonces de Venezuela, perdón. Entonces estamos hablando de que los que apoyan al régimen en el Consejo de Seguridad no han cambiado su posición al respecto. Y por eso te digo que pareciera que estábamos más o menos en la situación antes de que no hubiese presentado el gobierno interino un plan para la transición. Otra cosa es quiénes son esos chavistas democráticos que estarían en ese gobierno o ese consejo de gobierno. Bueno, son muchas cosas que estás planteando, pero te quiero responder lo primero. En primer lugar, el régimen, por supuesto, que está ahorita en un proceso de negación, pero ellos saben que ellos están hoy peor que nunca, que tienen el agua al cuello y que eventualmente van a tener que buscar, y mientras más pronto, mejor para ellos, una vía de salida. Eso por un lado. Por el otro, te quiero decir que incluso lo que está sucediendo en el Consejo de Seguridad, que este martes va a haber una discusión sobre el tema humanitario y político. La semana pasada hubo, como tú planteas, la pregunta sobre la colaboración de más de 20 países en temas de lucha contra el narcotráfico, que además es una operación que ya tiene tiempo, no es nada nuevo. O sea que aquí se va a seguir luchando y eso lo tiene que saber muy bien el régimen y cualquier cartel de las drogas en el mundo, porque en Venezuela no son los únicos que además están en el poder, pero hay otros carteles de drogas que tienen que saber que lo que ellos hacen es ilícito, es criminal y que van a haber muchos países que van a estar luchando contra eso. Eso el régimen lo tiene que tener muy claro y yo creo que lo tienen, todos pensamos, tú también estoy segura que piensas que lo tienen muy claro. Lo que pasa es que ellos tienen una lógica criminal, no una lógica política. Ahora bien, que esto se esté discutiendo en Nueva York, que esto se esté discutiendo en Bruselas,
que esto se esté discutiendo en todas las capitales del mundo, que el régimen de Venezuela no representa a los venezolanos, no tiene legitimidad a nivel internacional, no tiene acceso a financiamiento, hasta se niegan a que entre la ayuda humanitaria. Esto levanta muchas alertas, Maybor, y yo no estoy tan segura que el régimen tiene tantos o pocos poderosos aliados que son tan fieles. Yo creo que al final del día, los aliados del régimen, los poderosos, se darán cuenta cuando llegue el momento y les quitarán la alfombra, como dicen en criollo. Así que realmente no pienso que eso sea, obviamente es un gran obstáculo hoy, pero eso puede cambiar. Ahora, sobre tu última pregunta, ni yo tengo nombres, ni sé si se están manejando nombres. Lo que sí te digo es que hay gente del lado del chavismo que es gente que tienen, o sea, hay miles de servidores públicos que han venido trabajando en los distintos ministerios. Hay mucha gente, ¿vale? Pero líderes del chavismo, del PSUV o funcionarios de medio nivel. Bueno, tiene que haber de todo, ¿verdad? O sea, yo creo que tiene que haber de todo. Yo pienso que yo soy una persona, esto es mi opinión personal, ¿ok? Yo en este momento, tú me estás haciendo una pregunta y yo soy una persona que yo soy conciliadora de naturaleza. Y yo creo que si hay gente que creyó en un modelo ideológico que nosotros no compartimos, pero yo respeto, pues, que tengan ideas de izquierda, que hayan sido ideas equivocadas porque hemos visto que se ha utilizado mal y además han sido secuestradas por un grupo criminal. De nuevo, estos ni siquiera son comunistas. Esta gente son criminales que están cometiendo crímenes de lesa humanidad, o sea, no olvidemos eso. Y entonces hay gente que puede estar engañada por este proceso, que pudo haber estado engañada, que ya de hecho ha habido mucha disidencia del chavismo democrático, y yo creo que no los debemos anular, ni tampoco con la Fuerza Armada. Yo creo que es importante que nosotros entendamos que del otro lado hay muchos venezolanos que tomaron un camino que llevó al país a donde lo llevó, y que tienen que darse cuenta de que ese no es el camino y que tenemos que apoyar a una reconciliación, apoyar a un cambio, a un giro total de dirección, con un liderazgo diferente, con gente que puede aportar nuevas ideas, nuevos capitales, nuevos recursos para reconstruir un país que se lo merece. Entonces, pero eso chavista, porque creo que es importante destacar esto, Isadora, esos chavistas que pasarían a formar parte de ese grupo que llevaría hacia un proceso de transición, ¿ustedes tienen más o menos previsto cómo identificarlos? Porque si cometieron delitos menores de corrupción, por ejemplo, o otros delitos, ustedes no pueden, o sea, no deberían al menos acarrearlos hacia el otro proceso de transición. Creo que se debería estar discutiendo el tema de la impunidad y la aplicación de la justicia, ¿no? ¿Cómo ves tú? Mira, yo te digo lo que a mí me toca. Yo estoy en el área internacional, ¿verdad? Uh-huh. Y en el área internacional hay mucha gente en distintas embajadas, en distintos consulados alrededor del mundo, que no han cometido ningún crimen, que no han cometido ningún delito. Hay gente que no se ha robado ningún dinero. Es más, hay gente que está pasándola mal porque ni siquiera les han pagado. Entonces yo creo que nosotros tenemos que mandar un mensaje de inclusión también para esas personas, porque eso desarma el aparato, eso los desarma a ellos por dentro. Y ellos saben, además, los líderes, los que sí son unos corruptos, los que sí han cometido delitos, saben perfectamente que sus fundaciones no son sólidas, porque ellos nada más existen porque hay, digamos, son como socios en crimen, socios criminales, no es como una lealtad, una complicidad criminal. Y más abajo de eso hay gente de carne y hueso, gente que es buena además, y que están allí porque les pagaron un sueldo en algún momento determinado, porque hicieron un trabajo que era de segundo o tercer nivel, y nosotros tenemos que mandarle un mensaje a esa gente, porque Venezuela, digamos, no podemos pensar que nosotros vamos a construir un próximo capítulo de la historia de nuestro país a costa de
la otra mitad, o la otra mitad que fue, porque ya no lo es. Saliendo un poco del tema de Venezuela y volviendo al COVID, ya la semana que viene comienzan un poco a recuperar la normalidad. Aquí en Nueva York comienzan a abrir algunos sectores. ¿Hay previsto una fecha para que esto comience a darse en París, por ejemplo, que ya comience a retomarse la vida? Sí, bueno, yo creo que mediados de mayo, fíjate, en Francia tienen de fecha el 11 de mayo. Ya hay distintos países en Europa que han empezado a abrir algunas sectores de la economía. Por supuesto que, como sabes, donde más pegó la pandemia fue en Italia, en España, Francia, son países que han sido muy afectados. Yo creo que es importante tener el equilibrio justo entre la apertura económica y el confinamiento y para, por supuesto, resguardar la vida, que es lo más importante, de las personas más vulnerables, pero creo que se está pensando hasta ahora, lo que se ha dicho es abrir el país y abrir con las limitaciones y restricciones necesarias, pero ya a mediados de mayo estaremos viendo cómo se reapertura la economía. Poco a poco. ¿Y cómo has vislumbrado ese mañana, no? Porque hay mucha gente que tiene miedo a la incertidumbre, producto, entre otras cosas, porque se avecina o los expertos señalan que va a haber una grave crisis económica que nos puede llevar a una depresión a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú eso? ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo lo ves? ¿Tienes doble ojo? ¿Tienes el ojo de España y el ojo de Francia a la vez? Sí, bueno, yo estoy aquí metida en mi casa, o sea, supervisando muchos países al mismo tiempo, pero yo sí creo que la economía mundial va a cambiar en muchos sentidos. El lugar de trabajo va a ser muy distinto, porque nos hemos adaptado durante estas 6 semanas a trabajar desde casa y muchas empresas que tenían edificios y espacios, pues van a tener que replantearse cómo funcionan sus recursos. El espacio por ejemplo, del sector educación va a cambiar también. Muchas universidades, muchas instituciones y vías de alternativas de educación a través de los medios digitales van a tener una importancia enorme. Hay compañías que han podido capitalizar de alguna manera lo que es esta nueva dinámica económica a nivel mundial. Pero bueno, yo estoy súper enfocada en Venezuela y yo sigo pensando que nosotros estamos hoy en una situación complicada porque vamos a tener que competir ya no con el problema que teníamos, sino también que este problema está de alguna manera generalizado e incluso en nuestra propia región va a haber un impacto muy grande en distintos países de la región luego de la pandemia. Y nosotros tenemos que pensar en eso muy bien. Nosotros tenemos que pensar que lo más pronto posible que podamos salir de Maduro, vamos a poder comenzar con la reconstrucción, la recuperación y la reconstrucción de Venezuela. Y bueno, el tiempo es muy valioso, el tiempo no nos lo devuelve nadie. Y nosotros tenemos que hacer entender a los venezolanos que son también unos factores de cambio, porque el cambio no viene de afuera ni viene del cielo, viene principalmente de adentro, y el mensaje más importante es que los venezolanos entiendan que para que Venezuela pueda salir adelante, Maduro tiene que salir del poder y comenzar un proceso, como ya lo explicamos anteriormente, para que nosotros podamos refundar a Venezuela y poder reconstruir a nuestro país. Uno de los elementos importantes y que mucha gente pues está preguntándose en Venezuela es justamente o los venezolanos que están fuera, es volver a Venezuela o quedarnos afuera. Hemos visto un grupo, una parte de la diáspora que ha decidido volver y la situación no ha sido nada fácil. Hemos observado esas imágenes en la frontera que son desgarradoras y también en esos centros de confinamiento donde por lo general el régimen coloca a la gente y luego no lleva, no les da comida, no les permite salir y lo hacen tal vez pensando en que, no sé, ellos tienen un discurso y una narrativa bastante odiosa en particular cuando se trata sobre ese aspecto. Pero desde afuera el régimen está mostrando unas cifras que hasta los beneficia, ¿no? Obviamente los que conocemos sabemos que no están diciendo la verdad.
¿Ustedes tienen algunos elementos que muestren cómo está, entre otras cosas, la diáspora afuera y también esos números adentro? Porque el coronavirus no puede ser, estoy segura que las cifras que da Delcy Rodríguez todos los días no son reales. Bueno, yo creo que no es que pocos no le crean, es que yo creo que nadie les cree, porque ellos nunca han dicho la verdad. Entonces, es muy delicado lo que puede estar sucediendo en Venezuela y lo que puede suceder en las próximas semanas, ¿no? Porque estamos viendo números crecientes en los países vecinos del nuestro. Entonces, creo que nosotros tenemos que estar preparados. Además, que yo siempre he pensado, y yo creo que la gente que gerencia tanto empresas como gobiernos, uno siempre se tiene que preparar para el peor escenario. Y si no sucede, bueno, entonces estás preparado para el peor, pero entonces sucede lo mejor, que Dios quiera que suceda. Pero yo creo que es importante y por eso celebro mucho que dentro de la Asamblea Nacional y dentro del gobierno interino se haya creado un grupo de expertos que han estado dando información y que han estado manejando. Ahora yo creo que hay una dinámica importante con respecto a la presencia de todas las asociaciones de médicos, de enfermeras y de trabajadores de la salud en Venezuela. Pero lo que yo siempre digo, Neybor, que me parece que es importante que nosotros resaltemos, el tema de la pandemia en Venezuela no es el problema. El problema es que en Venezuela no llega ni el agua a los hospitales. El problema es que en Venezuela tenemos años sufriendo una destrucción sistemática de la salud, de la seguridad alimentaria de los venezolanos, y lo que tenemos ahora es una población que tiene unos altísimos niveles de desnutrición, una población que tenemos donde más de 7 millones de personas tienen vulnerabilidad alimentaria, y eso los hace inmediatamente vulnerables a cualquier pandemia, sea COVID o sea lo que sea. Ya habíamos visto antes de que llegara la pandemia el incremento de las enfermedades que ya habían estado erradicadas desde hace años en nuestro país, y es sencillamente un elemento más dentro de una situación que ya es crónica, que es nuestra crisis humanitaria compleja. Entonces, eso es lo que nosotros no podemos perder de vista. Para solucionar eso hay que salir de lo que tenemos en este momento, para poder entonces trabajar con algunos elementos que ya existan y con unos elementos nuevos para poder entonces rehacer el sistema de salud de Venezuela, que entre la ayuda humanitaria, abrir el canal humanitario inmediatamente para que entre la comida y para que entre los elementos y las medicinas necesarias, no solamente para los casos de COVID, pero para los otros miles de casos de diálisis, de cáncer, de HIV, SIDA, o sea, es que estamos hablando de una cosa que se desbordó. Y entonces ahí a eso tú le sumas la otra pregunta que hacías, que era el tema de la diáspora, porque en Venezuela, digamos, nosotros necesitamos acabar con el origen del problema. Si nosotros no acabamos con el origen del problema, y si los venezolanos no entienden que esto no es que si vamos a permitir que con Maduro no va a haber nada, no va a haber vida. Él no va a abrir, ni siquiera permite la ayuda humanitaria a menos que sea politizada. Entonces, si nosotros no terminamos de entender que para poder resolver no solamente el problema del COVID, sino todos los demás problemas que son aún más graves, necesitamos que este señor salga, se ponga a un lado, se vaya, y nosotros poder entonces comenzar con un proceso que pueda hacer efectivo en los primeros 90 horas, 90 días, un trabajo intensivo de la mano con la comunidad internacional para que pueda entrar en Venezuela el financiamiento necesario, la comida necesaria, las medicinas necesarias, y que nosotros podamos entonces en un tiempo muy rápidamente poder tener en el tiempo que es necesario para poder organizar unas elecciones y pasar la página. Hay un elemento que tú justamente acabas de hacer hincapié, y es la politización de la ayuda humanitaria. La semana pasada estuvimos en un conversatorio con la gente de la ONU, porque estaban informando sobre el envío de 90 toneladas de ayuda humanitaria y productos médicos a Venezuela, a través de varias organizaciones que se unieron en el esfuerzo de llevar el material que llegó. La información se dio y en Venezuela llegó esa ayuda. En conversación con el presidente de la Cruz Roja Internacional, él decía justamente el mismo problema que tú estás planteando. Cuando se politiza la ayuda humanitaria, las personas, los gobiernos que ofrecen esas ayudas no las entregan porque tienen temor
a que las mismas sean usadas como un objeto para ganar dividendos políticos. ¿Ustedes se han cuidado en relación a eso? ¿Aprendieron de la lección del pasado? Porque esto es muy importante aclararlo para el futuro, tomando en cuenta que se va a requerir mucha ayuda humanitaria y las personas y los gobiernos y las instituciones que entregan esa ayuda tienen como requisito per se que la misma no sea utilizada como beneficio político. Bueno, es que es una norma internacional. No se puede politizar la ayuda humanitaria. Y como eso no lo entiende Maduro, y porque a Maduro no le importa que la gente se muera en Venezuela, entonces él prefiere politizar la ayuda humanitaria y por ende limitarla o no permitirla incluso. Entonces nosotros sí tenemos que tener muy claros, y yo creo que tú has trabajado probablemente y has hecho seguimiento con el equipo que se ha conformado desde la Asamblea Nacional, que lidera el diputado Miguel Pizarro. Hemos venido trabajando con todas las agencias de Naciones Unidas que tienen que ver con este tema. Hemos venido trabajando también con el gobierno de los Estados Unidos, con Canadá, con los distintos países de América Latina, con la conferencia de donantes que se realizó en Europa, con distintos gobiernos que quieren apoyarnos en este proceso, y en el momento en que nosotros podamos garantizar que pueda entrar la ayuda humanitaria sin ser politizada, la ayuda humanitaria va a entrar. En este momento, el único obstáculo que existe para que entre la ayuda humanitaria es Nicolás Maduro. Y eso lo tiene que saber la gente. Y sí, si pregúntale a cualquier agencia, o sea, al presidente de la Cruz Roja, a las agencias de Naciones Unidas, a cualquiera, y eso te lo van a decir clarísimo. Es que no existe ayuda humanitaria si tiene riesgo de ser politizada. Sí, yo por eso te digo que he tenido oportunidad de conversar con ellos. No he visto allí, o sea, al encargado de Naciones Unidas del gobierno interino, porque en la ONU manejan otro protocolo y ahí el que está es Moncada y los representantes del régimen. Pero he tenido oportunidad de hablar con los de la Cruz Roja afuera y con las otras organizaciones, y justamente ellos hacen el mismo hincapié. De hecho, uno de ellos me comentaba que para Siria, por ejemplo, que tiene una situación bastante parecida a la venezolana, tal vez un poco más aguda, allí las instituciones otorgaban más ayuda humanitaria debido a que se dejaba fluir esas organizaciones y no se intentaba politizar. De hecho, me comentaron, por ejemplo, y ponen el caso, o sea, ni Maduro ni el gobierno interino, porque hacen señalamientos en relación a lo que ocurrió el año pasado justamente con la ayuda humanitaria que estaba prevista el febrero 23 creo que era, y donde intentaron colocar la ayuda dentro del país con una serie de incumplimientos de los protocolos, etcétera. Y esto lo tenemos que tener claro, y por eso te hago hincapié, porque yo sé que eres una persona que maneja desde el punto de vista profesional este asunto, es destacar que no se puede politizar esa ayuda humanitaria para evitar que ocurra lo que pasó en febrero del año pasado y lo que ha ocurrido con el régimen de Nicolás Maduro todos estos días, porque las agencias toman muy en serio todo lo que son los antecedentes para el manejo de este tipo de colaboraciones y de ayudas, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, tú lo has dicho, en Venezuela hay una serie de organizaciones de la sociedad civil que juegan un rol muy importante, organizaciones de la iglesia también que juegan un rol muy importante, y aquí lo que nosotros tenemos muy claro y muy consciente es que nosotros no vamos a ser jamás un obstáculo para que le llegue una medicina a un venezolano que lo necesita. Y eso tiene que estar muy presente en la mente de todos. Laura. ¿Cuáles son las acciones concretas que está tomando el gobierno interino para lograr que esa ayuda llegue finalmente? Mira, bueno, tú sabes, como te dije anteriormente, el diputado Miguel Pizarro, que es el encargado del comisionado presidencial para este tema, ha estado trabajando intensamente con las agencias de las Naciones Unidas, y nosotros tenemos acceso a todos los distintos sistemas que existen de apoyo. De hecho, todas estas ayudas que han venido materializándose, pues nosotros hemos insistido mucho en que esto se pueda canalizar de la manera correcta. Yo creo que, mira, lo más importante es que esto todo es una curita.
porque realmente el apoyo de las 90 toneladas o 700 toneladas, o sea, eso no llega sino a una pequeñísima porción de la población venezolana que la necesita. Nosotros tenemos que tener claro que para que la ayuda humanitaria y para que Venezuela pueda pasar de esta situación en este momento donde nos han robado la dignidad humana, nos las han robado, donde hay gente que tiene que sacar la comida de la basura, que llorar porque no tiene con qué darle de comer a sus hijos. O sea, esa dignidad que nos robaron se tiene que acabar. Tiene que acabarse ese periodo y nosotros tenemos que reconstruir y empezar a comenzar con otro periodo. Y hasta que no se vaya Maduro, eso no va a pasar. Entonces nosotros estamos muy claros que la ayuda humanitaria no se politiza, porque no sabemos que esas son las instrucciones y esa es la regla internacional. Ahora, es muy importante que para que nosotros pasemos esta etapa a abrir al país a la ayuda humanitaria, para que entren los aviones, para que entren los barcos, aquí no se necesitan 90 toneladas de ayuda, aquí se necesita un abordaje para apoyar a más de 7 millones de seres humanos. O sea, esto es peor que una catástrofe natural, que normalmente las catástrofes naturales suceden en un lugar geográfico específico. Esto es un país entero y además se ha desbordado, como dice Smolansky en la OEA. Es un deslave humano. Tenemos venezolanos, el 50% de los venezolanos que están en Colombia están pasando hambre también. Entonces, o sea, nosotros no perdamos nunca de vista eso, porque a mí me preocupa mucho cuando nos enfocamos en la curita. Esto no es un tema de curita, esto es un tema de que nosotros tenemos que hacer una intervención quirúrgica porque tenemos al paciente, ¿vale?, que se nos está muriendo en las manos. Entonces, entendamos bien, de una vez por todas, que lo que nosotros tenemos es que abrir al país, al mundo. Abrirlo para que entre la ayuda humanitaria como tiene que entrar, con aviones, con cargamentos, sin restricciones, que llegue la ayuda de Francia, la ayuda de Estados Unidos, la ayuda de Canadá, la ayuda de Japón, que no pongamos limitaciones por razones políticas. Eso es, digo, es un genocidio, básicamente, lo que se podría estar planteando en Venezuela. Isadora, las estrategias que se han venido usando desde 1999 hasta la fecha han lamentablemente fracasado en ese intento de salir del régimen de Nicolás Maduro. Las últimas acciones que ya prácticamente todo el mundo pensaba, bueno, ya se cayó, la venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, la salida del 2014, las protestas y las manifestaciones en contra del régimen con todas aquellas víctimas en el 2017, la llegada de Juan Guaidó y todo este proceso del gobierno interino en el 2019, aquella llamado que también no resultó o no tuvo los objetivos que se había planteado del 30 de abril, cuando Guaidó, acompañado de Leopoldo López, pidieron a los militares que salieran a apoyar y los militares no salieron en esa época. Y ahora este nuevo proyecto que mucha gente desde afuera está pidiendo que sea aceptado, que hay que buscar una salida, pero estamos enredados todavía y no vemos una estrategia clara. ¿Tú ves que haya alguna posibilidad de que esas Fuerzas Armadas que se han negado desde 1999 hasta la fecha, que unos de ellos salieron a apoyar a la gente, al presidente interino Juan Guaidó y a Leopoldo López ese día el 30 de abril, pero luego pasaron a ser más presos políticos y el régimen tiene todavía el apoyo de la Fuerza Armada? En Venezuela y en ningún país de América Latina hay una transición sin la Fuerza Armada. Entonces, me pregunto, ¿tú lo ves en el futuro cercano que hay un movimiento, un cambio de la Fuerza Armada para apoyar la transición y para ponerle fin a esta desgracia que está viviendo Venezuela? Mira, tenemos que trabajar con ese fin. Tenemos que trabajar y trabajamos todos los días con ese fin, de que pueda haber una transición en Venezuela democrática. Eso es yo creo que además es algo que se puede obtener. Yo entiendo y comparto lo que tú acabas de describir y la frustración que eso implica, pero yo creo que es muy importante que nosotros tengamos en mente que esto es porque nosotros estamos enfrentando
no un régimen autoritario con una lógica política. Es como dije antes, esto es un grupo que tiene secuestrado a un Estado con una lógica criminal. Entonces, en la medida, ¿cómo lo combatimos y cómo podemos lograr que esa transición sea democrática? En la medida que los aislemos y los acorralemos a nivel nacional, como dije anteriormente, a nivel internacional, y que ellos entiendan, los que aún apoyan o soportan esta estructura criminal, que entiendan que tienen que hacerse a un lado y dejar que eso implosione y que se derrumbe y que se desintegre. Ha sucedido, digamos, en dimensiones distintas, porque nunca habíamos visto algo así. O sea, nunca habíamos visto un cartel, como dije antes, un grupo criminal con asociaciones con grupos terroristas, con economías ilegales, con tráfico de todo tipo, además, en control de un Estado, y de un Estado que vaya Estado con el que se hicieron control, ¿no? Un Estado con recursos, un Estado con petróleo, un Estado con oro, con coltran. O sea, digamos, aquí estamos hablando de una fuerza criminal muy poderosa, no hay que desestimar ese factor. Pero por otro lado, hay un país entero que no está de acuerdo con ello, hay una comunidad internacional que apoya a un gobierno que tiene el respaldo de la población, y yo creo que en la medida en que los podamos aislar a través de los apoyos que tienen en la comunidad internacional y de los apoyos que aún tienen al interior del país, es posible lograr un cambio en Venezuela que nos beneficie. Sí, bueno, nos estamos acercando ya al final de esta emisión. Laura, no sé si tienes alguna reflexión final para Isadora. Bueno, primero agradecer todo el trabajo que hace en nombre de los venezolanos, ¿no? Tanto los que estamos fuera como los que están allí dentro. Y bueno, como venezolana igual me siento esperanzada y espero ver ese momento de ver una Venezuela libre, ¿no? Es un camino difícil, pero espero que no imposible. No es imposible, y cada día estamos más cerca. Y yo te digo una cosa, yo decía, bueno, voy a hablar con Maybor y con Laura un domingo en la noche, imagínate, de hablar todas estas cosas tan serias y tan duras, pero yo te digo algo, no hay un minuto que podemos descansar. El trabajo que ustedes hacen de denuncias, que yo sé que es impresionante, el trabajo que hacen los periodistas, el trabajo que hacemos nosotros desde la Asamblea Nacional, el grupo de representantes del presidente, el trabajo que hace la sociedad civil, adentro, por supuesto, y afuera. Es el trabajo que hacen los empresarios, el trabajo que hacen los estudiantes, es algo verdaderamente único, y tenemos la atención del mundo. A pesar de que esté ahorita el mundo concentrado en esta pandemia tan terrible, tenemos todavía la atención del mundo para lograr ejercer la presión que sea necesaria, convencer a los que nos apoyan y lograr que los que apoyan al régimen terminen de entender de que no existe un proceso, que esto es irreversible. Es decir, no hay manera de que Maduro pueda revertir el rumbo al cual ha llevado al país. Y eso lo saben, lo sabemos todos. Así que yo creo que sí, yo tengo mucha esperanza. Ojalá hubiese sido más rápido y que menos gente hubiese tenido que sufrir tanto, pero lo vamos a lograr y vamos a poder reconciliar a nuestro país y vamos a poder reencontrar a nuestra familia venezolana que está regada por el mundo. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros compartiendo y dando opinión. Estoy segura que muchos venezolanos querían escuchar estas palabras, así que mil gracias. Y bueno, esperamos vernos en Caracas algún día. Muy pronto. Por ahora, mil gracias, Isadora, por haber estado con nosotros, y llegamos al final de esta emisión. Nos vamos, no sin antes recordarles dos cosas. Uno, este programa va a estar en nuestro canal de YouTube. Estará para ustedes allí. Recuerden, si no se han suscrito, háganlo y activen las notificaciones. Y sin irnos, pues les decimos que gracias a los artesanos de Gina's Cookie, que es unas galletas hechas en Nueva York y que pueden ser enviadas a todo el país a través de correo. Llámenla, ahí está la página web en esta emisión, así es que no olviden que si ustedes tienen cualquier tipo de actividad, Gina's Cookie les hace la tarea más feliz, sobre todo si es una cuestión con niños, una cuestión con matrimonios, etcétera. Gina's Cookie siempre les resuelve el problema. Hasta la próxima.